Que seamos sabios, Señor, en manejar correctamente esa provisión y que podamos ser ese pueblo, Señor, que administra correctamente lo que tú nos has dado. En todo, Señor, la gloria plena la obtengas tú siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, hoy vamos a tratar un tema que, continuando con el Evangelio de Juan, riquísimo en instrucción, riquísimo en doctrina, en esa persona cercana al Señor, el discípulo amado que lo vemos descrito en la palabra como aquel que se recostaba al pecho del Señor, casi podríamos decir el chineado del Señor, el que vivió más años que ninguno, fue el último de los apóstoles, y él escribe su evangelio muy al ocaso de su vida, ya a los 90 y tantos años. Hoy nos corresponde tratar un tema que le hemos llamado el Cordero de Dios, que se basa en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 29 en adelante hasta el 34. Tenemos que entender algo: el hombre pecó, el hombre quedó separado de la santidad de Dios, y esa separación, para poder retornar a su condición de inocencia, de alguna manera soberana, Dios ha de intervenir en esa acción para proveer un camino de salvación. Dios es el que se provee siempre. La iniciativa de acercarse al hombre viene de parte de Dios. Cuando los reformadores cerraron filas en torno a la palabra, pudieron ver que cada quien creía a su manera, cada quien pensaba a su manera, porque había mucho, se había enaltecido mucho el pensamiento humano antes que la palabra. Entonces, si algo podemos decir que hubo un consenso, fue en el establecimiento de confesiones, para decir, ok, ¿en qué creemos? ¿En qué cree usted? ¿En qué cree usted? ¿Y qué es lo que debemos creer? Y en torno al pecado, a la condición de pecado, hay toda una confesión de qué es el pecado. Una de las confesiones más conocidas, más antiguas, que data de 1500 y algo, es la confesión de Westminster, justamente, que trata en el capítulo 6 todo lo concerniente al pecado, y dice así: nuestros primeros padres, siendo seducidos por las sutilezas y la tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y en esta manera quedaron muertos en el pecado, totalmente contaminados en todas sus partes y facultades del alma y del cuerpo. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidos a toda la posteridad de descendientes de ellos por generaciones ordinarias. O sea, ese pecado se dio sobre el ser humano, y el hombre pecó, la sentencia del pecado era muerte, y desde Adán para acá, pues todos mueren. O sea, se aplicó físicamente, y se aplicó en una condición de pecado que corrompe al hombre. El pecado entró, Dios entonces se provee un medio de rescate. Hoy la palabra que vamos a analizar, como les decía, es Juan capítulo 1, verso del 29 al 34, que tiene que ver con ese medio, el Cordero de Dios. Y dice esa palabra, y se las leo como sigue: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Una declaración extraordinariamente contundente. Aquí el apóstol Juan hace la presentación de Juan el Bautista como ese testigo presencial que verifica. Primeramente lo hizo delante de unos judíos religiosos que llegaron a auscultarlo, que fue lo que hablamos la semana pasada,
Pero ahora aquí continúa con ese testimonio delante de una multitud y lo hace de una forma firme, de una forma reconoce que el Cordero de Dios viene a quitar el pecado del mundo. Y tenemos que entender qué es lo que eso significa. No quiero en esto tratar de abarcar mucho porque sé que es muy rico en instrucción y queremos tomar paso a paso todo esto. Vamos a tomar el primer pasaje, el primer aspecto de el versículo 29 que dice sobre este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leyendo en otra traducción, que en este caso la Nueva Traducción Viviente, una traducción más parafraseada o más de conceptos, de frase a frase, dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que el concepto de un cordero para el sacrificio era algo que era conocido perfectamente por el pueblo judío. A lo largo de toda su historia se había estado haciendo ver que el pecado crea una separación y solamente podía ser logrado eliminar esa separación por un sacrificio de sangre. Eso era algo que estaba ahí adherido al pensamiento del pueblo del Señor. En toda la instrucción el Señor dejó patente todo esto en el libro de la ley por excelencia, Levítico 17 verso 11 dice: porque la vida de la carne está en la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí claramente se está viendo que esta era la condición, pero esta corresponde a la ley ceremonial. Ahora ya esta ley ceremonial no rige para usted y a mí, porque venida la sustancia se elimina lo que era sombra. La sustancia es Cristo. Todo esto era una sombra de lo que iba a suceder. Entonces, la sangre de los animales ya no es el rescate por sus pecados y mis pecados. Ahora es la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, el rescate por sus pecados y mis pecados, en un sacrificio único, definitivo y verdadero. Ese Cordero es de Dios, o sea, es provisto por Dios, es lo que tenemos que entender, para nuestra salvación. Aquí hace referencia a ese gran y verdadero sacrificio mediante el cual se llevó a cabo la expiación del pecado. Dios reconcilió consigo mismo a un mundo caído, y de ese mundo extrae para él un pueblo, su pueblo. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 19, leo en la Nueva Traducción Viviente: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado a la gente, y nos dio a nosotros el maravilloso mensaje de reconciliación, que es el Evangelio, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje que dice: Dios está reconciliando por el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús, a todo hombre con él. Aquí entendido el mundo, no todas y cada una de las personas que existen en él, porque muchos no creen, muchos no se inclinan ante él. Solo aquí está hablando de que ese pueblo que él escogió proviene del mundo, o sea, proviene de gente de toda lengua, de toda tribu, de toda raza, de toda nación. Ya no es un asunto de solamente un pueblo, una etnia en particular, sino que Jesucristo viene por el mundo, por todas las personas. Aquí hace alusión cuando refiere a Cristo como el Cordero, hace alusión al Cordero Pascual. Acordémonos que esa sangre que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto viene a ser una figura de lo que Cristo Jesús es ahora nuestra Pascua, y nos viene a significar ese Cordero sin defecto que es presentado por el rescate nuestro. Nada más para traer un poco a contexto lo que la palabra daba instrucción en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 5 decía: el animal seleccionado deberá ser un macho de las ovejas o de las cabras, de 1 año y que no tenga ningún defecto, cuando daba los preceptos de cómo debía celebrarse la Pascua. Un macho sin defecto, haciendo una clara referencia a aquel perfecto, sin defecto, que iba a venir en un momento dado a entregarse para rescatar ya no a un pueblo de una condición de esclavitud territorial momentánea, sino a toda una humanidad de una esclavitud espiritual. Y dice el versículo 9 de Éxodo 12: después tomarán parte de la sangre, la untarán
en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa de donde comerán el animal. Esa misma sangre asarán la carne al fuego y la comerán acompañada con hojas verdes y amargas y pan sin levadura. Esos eran los elementos que contenía lo que era la Pascua. Esto fue la ordenanza que le fue dada a Israel, que a pesar de que ese ritual ellos lo practicaron durante muchos años, en algunos tiempos hubieron periodos donde no lo practicaron, pero por muchos años fue practicado, fue seguido, no pudieron en realidad identificar el momento en que tuvo el verdadero cumplimiento en Cristo Jesús, nuestra Pascua. No pudieron ver ese momento. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Levadura es una figura de pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso tenemos que ser un pueblo sin permitir, consentir el pecado. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Eso es lo que se considera que ha de ser el pueblo del Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es un hecho que se consumó cuando Cristo vino. Cristo Jesús, nuestra Pascua. Así que, venido Cristo, el concepto de Pascua pasa de la figura de ese cordero que le fue dado a Israel al verdadero cordero, el cordero de Dios que Juan identifica, y por lo tanto la forma de celebrar tiene que ser algo que ya debe cambiar conforme a lo que el mismo Señor instruye. Aquí esto fue anunciado por los profetas. Acordémonos del profeta Isaías, muy usado en ese señalamiento de ese Mesías que había de venir. En Isaías 40:3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, un claro llamado. ¿A quién está identificando? Al nuestro Dios. Preparar el camino, ¿a quién? A ese que viene, nuestro Dios. No dejó ninguna duda de que era Dios mismo el que venía. Emmanuel es Dios con nosotros. Así que ese cordero sin defecto iba a ser el sustituto por nuestros pecados. Isaías, más adelante en el capítulo 53, que es toda la expresión del siervo sufriente, casi que da un pantallazo que es una vívida copia de lo que sucedió allá en el Calvario. Isaías 57:7 dice, en la Nueva Traducción Viviente: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. O sea, las profecías anunciaban esa actitud dócil del Cordero de Dios en ese trato cruel que estaba recibiendo. ¿De quién? De sus trasquiladores. Aquí claramente haciendo referencia al pueblo que lo rechazó, a ese pueblo que su rechazo definitivo fue allí, en la cruz del Calvario, cuando dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando dijeron: crucifícalo. Ese fue su rechazo último. Fue el mismo Cordero que el apóstol Juan puede, en un tiempo dado allá en la isla de Patmos, en su oficio, ve cumpliendo ese oficio, ese ministerio que lo vio el apóstol Juan en una visión. En Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Toda una serie de figuras que de pronto a veces causan un poco de confusión, pero allí tenemos que entender que todos son figuras de características de Dios. Si vemos Isaías 11:2 dice: el Espíritu del Señor reposa sobre él, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, esta imagen que ve el apóstol Juan es una imagen que representa al final una realidad de atributos de Dios, de condiciones de Dios, mediante toda esta simbología que 7 es la plenitud, un número de plenitud que evoca a Dios. Aquí lo que hace ver es todo ese cumplimiento se da en la persona de Jesucristo, el Cordero de Dios. Así lo testificó los diferentes evangelios, las diferentes cartas daban testimonio de él. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como bien lo hablamos la semana pasada y explicamos, tomó nuestra condición incurable de enfermedad, tomó nuestras dolencias, todo eso haciendo una clara alusión propia del pecado.
no necesariamente un asunto meramente en función a la salud física, sino a esa condición de enfermedad letal que usted y yo teníamos. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Él tomó, al final de cuentas, nuestro pecado, aunque Él no cometió pecado alguno. Claramente la palabra lo deja patente. Hebreos capítulo 9, verso 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. No es un sacrificio reiterativo que se va, no, un solo sacrificio único, definitivo y verdadero. Dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Tenemos que entender que, por supuesto, en esa segunda vez que va a aparecer, va a condenar a los que no creyeron en el testimonio de la verdad. En esa segunda vez, en esa segunda venida, va a ser el fin de este presente siglo de pecado. Dios ha ubicado toda la historia de la humanidad en este siglo y el siglo venidero. Este siglo es un siglo presente con pecado, con contaminación. En la segunda venida de Jesucristo ya no tendrá relación con el pecado. Ya tuvo que ver eso. Ahora es el siglo venidero donde no va a haber nada más pecado porque será el reino eterno. Eso es lo que claramente hace ver allí. Ya no tendrá asocio con el pecado. En Jesús y solamente en Jesús es que tenemos perdón para todo pecado de aquel pecador arrepentido. Él murió por todos los hombres, aunque no todos se salven, pero murió por todos aquellos que creen en Él. Su sacrificio es único, es suficiente para todos, pero al final de cuentas es eficaz para aquellos que Él ha escogido, para aquellos que creen en Él. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amados, ese es un sello indeleble. Eso es algo definitivo. Eso no es algo de que, me equivoqué con este. Dios no tiene la ambigüedad que usted y yo podamos tener en ese fluctuar que a veces tenemos de ¿estará Dios conmigo? ¿No estará Dios conmigo? Dios no anda esperando a ver qué va a suceder. Él sabe todas las cosas, desde el inicio hasta el fin. Y cuando Él llama, Él sella y Él afirma aquel que ha de ser para Él. Jesucristo cargó sobre sí el pecado que retira de nosotros, lo toma sobre sí mismo. Isaías dice en Isaías 53, antes de lo que leímos antes, Isaías 53 verso 5 dice, mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él recibe sobre Él todo el embate de esa maldad nuestra. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No dice que unos sí y que otros no, dice todos. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él los pecados de todos nosotros. Gloria a Dios por Jesucristo. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. O sea, en una expresión clara de esa dócil, de esa sumisa acción que Él permitió para ser llevado a la cruz. ¿Usted cree que Él no pudo haberse obviado de esto? ¿Que Él no pudo haber clamado por algún rescate? Pero Él no rechazó esa copa de aflicción que en ese momento tenía. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino conforme a tu voluntad. Pedro inmediatamente en un momento dado quiso ofuscado sacar una espada y defender al Señor. Y nos acordamos de las palabras que en Mateo 26:53 el Señor le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar al Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión eran 12,000, así que imagínense, 144,000 ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? O sea, todo sucedió porque así tenía que suceder. Al Señor no lo llevaron a matarlo, Él se dejó llevar a la cruz por usted y por mí, por toda una humanidad que no tenía ninguna opción. Dios encontró un modo de abolir el pecado y de salvar al pecador de una manera en la cual no quebrantara su justicia, porque tenía que hacerlo de una manera justa. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que pecó merece la muerte, y la paga era eso. Alguien tenía que morir. Al
a su Hijo pecado por nosotros, Él está recibiendo, Jesucristo está recibiendo como el Cordero de Dios ese pecado que era imputado. Eso fue lo que el Señor enseñó a Israel cuando ponían la mano sobre el cordero o el macho cabrío y lo presentaban como el culpable, aunque el culpable era la persona que había cometido. Pero todo eso era una figura, era una sombra de lo que iba a ser realmente la verdad. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que en Cristo Jesús usted y yo estamos justificados. Debemos mirar al Cordero, tenemos que mirar la cruz, tenemos que reconocer nuestro pecado que ha sido cargado sobre Él. Él no tenía ningún pecado. Si yo puedo entender, si usted puede entender claramente eso solamente al final de cuentas puede producir un aumento de nuestro amor por Cristo. Y por supuesto que un odio, una repulsión por el pecado que fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Eso, si yo lo entendemos, pues ya es un asunto que usted y yo no pecamos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón amamos a Cristo y en nuestro entendimiento entendemos quién murió por nosotros. Con esta sumisión voluntaria de identidad es que Él se presentó. Él hizo el rito del bautismo. Aunque no era pecador, fue al bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Fue sometido a tentaciones en el desierto, varias tentaciones. Pudo salir librado de esas tentaciones. Jesús comenzó esa obra de una forma vicaria sobre todo aquello que era la maldición que de alguna forma la ley señalaba. Y Él se viene y se presenta en una obediencia perfecta al Padre, y al final de cuentas Él viene a demostrar una justicia perfecta que no solamente nos perdona los pecados, sino que nos acredita a nosotros una vida justa, cuando el que vivió justamente fue Él. Así que tenemos que entender que aunque Israel lo que estaba buscando era un Mesías que viniera con una forma de profeta, de rey, de conquistador, Dios le envía a un cordero por el pecado del mundo. El Mesías venía al final de cuentas a lidiar por el pecado. Fue esa la Pascua definitiva. A partir de esa Pascua podemos decir que se redefine por completo la Pascua, por el que el Señor mismo la redefine cuando Él viene y celebra Él presente esa Pascua. Y hay un pasaje que es increíblemente revelador, y yo quiero que lo veamos detenidamente, que es Lucas, capítulo 22, verso 14 al 19. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa. Habían preparado la mesa para celebrar la Pascua. Y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Amados, era la última Pascua a la usanza del Antiguo Testamento, antes de la definitiva y verdadera Pascua que se iba a materializar en la persona misma de Jesucristo. Y sigue diciendo: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Un eminente momento que estaba por inaugurarse en el momento en que el rey fuese coronado. Nosotros le pusimos una corona bien grosera, una corona de espinas, pero cuando Él ascendió a los cielos, dice: voy a ir a preparar morada. Pero ascendió a los cielos a ser coronado y establecido como el Rey Supremo Universal. Él reina, Él gobierna, Él rige sobre todas las cosas. Y sigue diciendo: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ese reino vino, ese reino usted y yo ya vivimos, y hay un rey que está por nosotros. Cristo es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Ahí mismo está cambiando completamente la figura de lo que era esta Pascua que Él dijo que iba a celebrar, en la forma de la Pascua que Él establece en su persona. Ahí claramente todo lo que nosotros somos parte de este nuevo pacto, que hemos sido sellados por la sangre de Jesucristo, nos corresponde ahora celebrar la verdadera, la definitiva Pascua, conforme a como Él la instituye, conforme a como Él la establece en la cena del Señor. Lo anterior solamente era una figura, que ya al final de cuentas es sustituido por lo verdadero, por lo que realmente es. Aquí la Biblia tal vez no da amplia instrucción sobre cuántas veces, qué tan seguido,
nosotros celebramos la Pascua. En esto hay, amados, historias, opiniones, posiciones, y ha habido un montón de condiciones. Vemos algunos que celebran la Cena del Señor, pero celebran la Pascua, un mix. Hay otros, como los Testigos de Jehová, que celebran solamente la Pascua, el 14 de Nisan, que es más o menos lo que acaba de pasar, Semana Santa, que viene a ser la Pascua judía, y lo ven como un evento de un solo momento. En realidad, si usted se va a la palabra, encuentra condiciones que no son de un Viernes Santo a lo que sería la usanza judía o del Antiguo Testamento, sino que usted va, por ejemplo, al libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, verso 7, dice: el primer día de la semana, o sea, domingo, reunidos los discípulos para partir el pan, una forma de llamar a la cena del Señor, Pablo les enseñaba, o sea, Pablo predicaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amados, esos cultos de Pablo eran cosas serias, se extendían hasta que la palabra dejaba de fluir, o ya Pablo había transmitido su mensaje. Dice 1 Corintios 16:2: cada primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que hacía la iglesia? Compartía la cena del Señor, tenía la predicación de la palabra, presentaban ofrendas al Señor. ¿Cuándo? El primer día de la semana, el día domingo, el día del Señor, que Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 1, verso 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de una trompeta, dice el apóstol Juan. Así que la iglesia cristiana de todos los tiempos ha entendido y ha practicado el culto al Señor el día domingo, no tanto el día sábado como se le ordenó a Israel, sino el día domingo. Y en esto tenemos que entender que existe de alguna forma alguna flexibilidad en lo que tan seguido pueda hacer o no, pero yo diría, por lo menos por lo que veo en la palabra, que no puede ser más de un año en esas fechas en particular, pero por lo que veo aquí, por lo que la iglesia ha concluido a lo largo de la historia y lo que Dios ha revelado, debe ser lo suficientemente renovada para que el enfoque en Cristo Jesús esté bien presente. Porque dice: haced esto en memoria de mí, sin que se convierta al final en una rutina religiosa, como se le convirtió la Pascua a Israel, sin al final de cuentas saber ni qué estaba sucediendo y no poder identificar cuando la verdadera Pascua se produjo. En cualquier caso, lo que es importante realmente no es tanto la cantidad de veces que se haga, sino cuál es la actitud, cuál es el sentido, cuál es el corazón, por qué yo participo en ese acto, qué es lo que me impulsa a mí a hacerlo. Usted y yo debemos participar con reverencia, debemos participar con amor, con un profundo sentido de gratitud por lo que el Señor Jesús es, por lo que el Señor Jesús hizo. Él estuvo dispuesto a morir en la cruz, como el Cordero de Dios. ¿A morir para qué? Para llevar el pecado nuestro, el pecado de un mundo. De esa misma manera hoy podemos ver, por ejemplo, los elementos. A veces hay un montón de controversia en torno a qué elementos usar. Podríamos decir, ellos usaron lo que tenían a mano, pero algunos dicen, no, tiene que ser vino fermentado. Otros dicen, no, puede ser jugo de uva. Otros dicen, tiene que ser pan sin levadura. Otros dicen, no, pan. En realidad, la palabra lo que nos da es el acto en sí, es lo que significa. Ahí nosotros, al final de cuentas, tenemos que entender que no podemos tomar, como le pasó a Israel, el sentido de por qué hacía las cosas, por hacer las cosas que realmente le dan un sentido de orgullo, un sentido de lo hice, y no tanto por quién lo hice y para quién lo hice. Yo les animo a que celebremos, usted y yo, el día del Señor, cada día del Señor, que celebremos a Cristo, el Cordero de Dios, que ha venido a este mundo enfermo, que nunca tan enfermo como ahora, o uno de los momentos más enfermos físicamente, pero que hay alguien que vino no tanto a quitar un coronavirus, no tanto a quitar una pandemia, sino a quitar el pecado del mundo, a dar salvación a todo aquel que cree. Yo le animo a que usted y yo podamos ser ese pueblo que exalta a su Dios, que conoce a su Dios, que se inclina delante del Señor, que entiende que al final de cuentas Dios es digno de suprema alabanza, Dios es digno de que usted y yo nos postremos delante de Él, que esa sangre bendita nos redimió, nos salvó, nos dio una pertenencia, nos dio una condición diferente.
Yo le animo a que allí donde usted está, medite en su corazón. ¿Hay pecado en su vida? ¿Ha hecho cosas incorrectas? Brindamos delante del Señor y digámosle: Señor, realmente te necesito. Entiendo que tú eres el Cordero de Dios, que vino a este mundo a pagar un precio de una culpa que no era tu culpa, Señor, era mi culpa. Yo me humillo delante de ti. Yo reconozco que en esa cruz debía haber estado yo, Señor. Yo reconozco que era mi falta. Pero, Señor, al hacerlo tú por mí, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida. Y hoy te confieso, y hoy te declaro, y hoy te tomo, Señor, como el gobernante pleno de mi vida. Yo me inclino a ti, Señor, este día y todos los días de mi vida. Quiero servirte, quiero agradarte. ¿Podemos usted y yo alabar? ¿Podemos usted y yo adorar? Exaltar a aquel que es digno de suprema exaltación. Oigamos este cántico y adoramos al Señor un momento. Gracias, Señor. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Gracias, Señor. Para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta. Él es digno de ser exaltado, Él es digno de ser glorificado, Él es digno de ser reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Ante Él nos inclinamos, ante Él nos rendimos y reconocemos que toda gracia, que todo don perfecto ha venido de ti, Señor. Y te damos la gloria, Señor, por esa obra completa, terminada, a favor de un pueblo pecador que no tenía ninguna oportunidad, sino solamente a través tuyo, Señor. Gracias, Señor, por tu entrega en la cruz. Gracias, Señor, por no rehusar ir a la cruz, por no escuchar y atender a aquellos que decían: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz y creeremos. Gracias porque, Señor, así tenía que suceder. Tenía que haber el derramamiento de sangre, la muerte de un inocente, para rescatar del perfecto inocente que eres tú, Señor, para rescatar a los verdaderos culpables que somos nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey. Si en alguien nos vamos a gloriar, nos gloriaremos este día y todos los días de nuestra vida en el único, en el soberano Rey, en el que ha hecho los cielos y la tierra, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amados, a Él la gloria, a Él la honra, a Él el honor, a Él toda la alabanza. Que su nombre sea exaltado por siempre. Yo les animo a que podamos estar siempre conectados en el sentir de lo que
nos ha tenido ahora todos ocupados de ver cómo nos mantenemos en este vínculo, no perder el hilo de lo que Dios nos ha venido hablando, pero también no perder la conexión de que hay gente que puede estar pasando necesidad y que usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios para poder subsanar eso. Que la abundancia de uno supla la escasez de otros. Y es lo que tenemos que tener presente y llevarlo a la práctica. Son momentos muy propicios para que usted y yo seamos más que simplemente gente que cree en algo, sino gente que actúa. Que nuestra fe realmente sea una fe honesta, una fe sincera, una fe con obras, una fe que alcanza a todo aquel que realmente necesita en estos tiempos. Yo le bendigo en el nombre del Señor, conforme el Señor ha dicho, así bendecirás a mis hijos. Declararás mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré. Que el Señor Dios del cielo y de la tierra te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Dios les bendiga, amados. Que tengan un día lleno del favor de Dios.